Aprendices, muy buenos días. Siendo las 10:35 de hoy, 25 de junio de 2025, damos inicio a nuestro encuentro sincrónico correspondiente al área transversal comunicación. Inicio presentando la agenda del día de hoy, saludo e indicaciones, introducción al tema la comunicación. Vamos a presentar el tema puntualmente lo que es escribiendo. Luego voy a explicarles cómo presentar de forma efectiva la evidencia de producto, informe y creación de contenidos comunicativos. Y finalmente abro un espacio para aclarar dudas e inquietudes. Me presento, soy su instructor, soy el biólogo Nelson Chávez Forero. Es un gusto compartir este tema con ustedes, dado que en nuestra formación nos exigieron desarrollar mucho las capacidades comunicativas. Me gusta iniciar con la cámara encendida, pero procedo a apagarla para que haya una mejor conectividad. Muy bien. ¿Me confirman, por favor, si se escucha bien? ¿Está bien el audio? Listo, muchas gracias. Les quiero recordar que según el cronograma, la semana del 10 de junio al 15 de junio inició la primera evidencia, el video como expresión humana. Sandra, ¿sí? ¿Puede prender su micrófono, Sandra? También está disponible el chat si necesitan decir algo. Levantó la mano para algo, Sandra. Bueno, voy a iniciar, a seguir con el tema. Recuerden que como está siendo grabado, la idea es que sea muy dinámico porque sus compañeros van a revisar la grabación y la idea es que no sea un video muy largo, aburrido, sino que sea muy dinámico. Sandra, ¿levantaste la mano para algo? ¿Me confirmas, por favor? Recuerden que tienen disponible el chat o su micrófono para poder expresar sus ideas. Bueno, la semana del 10 al 15 de junio inició la primera evidencia en nuestra área, video, la comunicación como expresión humana. Esta evidencia es clave y es base para desarrollar esta segunda evidencia. Por favor, présteme mucha atención. Esta evidencia va desde el 24, es decir, desde ayer hasta el 30 de junio, según el cronograma. Si por algún motivo no la pueden entregar, no la pueden completar, hablan conmigo que yo con mucho gusto les doy un poquito más de plazo para presentarla. Pero recuerden que las dos evidencias están ligadas. Si me presentan temas independientes, no van a probar los correspondientes resultados de aprendizaje. Siempre me gusta presentarles unos videos para ubicarlos en el tema. Discúlpenme que sea muy básico, pero hay temas que por el tiempo, por lo cotidiano, los hemos perdido de vista y en realidad presentamos algunos problemas en la comunicación. Bienvenido, John William. Voy a presentarles dos videos muy cortos para que ustedes vean, si puedan ubicar y entender mejor lo que es la comunicación. Entonces va la primera. Vamos con esta. Vamos con este video.
Es muy corto, muy básico, pero clave. Hola chicos, hoy vamos a aprender a diferenciar entre enunciado, párrafo y texto. ¡Comenzamos! Un enunciado es un grupo de una o más palabras ordenadas que tienen sentido completo. Es decir, si no tiene sentido o al leerla te das cuenta de que lo que dice está incompleto, no es un enunciado. Por ejemplo, si yo digo, gato come el peces, esto no es un enunciado, porque estas palabras juntas no tienen sentido. Sin embargo, si digo, el gato come peces, sí que es un enunciado, ya que en este orden las palabras tienen sentido. Los enunciados pueden clasificarse en frases u oraciones. Las frases no incluyen un verbo. Por ejemplo, ¡uf! ¡Qué calor! O el mejor cumpleaños. O ¡qué suave! Sin embargo, las oraciones sí que poseen un verbo. Por ejemplo, Cayen pinta muy bien o Jordi corre muchísimo. En la primera oración, Cayen pinta muy bien, pinta es el verbo, y en la segunda, Jordi corre muchísimo, corre es el verbo. El texto es un conjunto de párrafos que desarrollan ideas que se transmiten en una comunicación. Es decir, el texto desarrolla un tema concreto y se organiza la información en diferentes párrafos. Por otro lado, el párrafo es un conjunto de enunciados que tratan un mismo tema, o lo que es lo mismo, desarrollan un tema relacionado con la idea principal del texto. Los enunciados se separan dentro del párrafo con un punto y seguido, y el final del párrafo se indica con un punto y aparte. Además, comienzan con sangría, que es el espacio en blanco que se deja al margen de la hoja. El final del texto se señala con un punto y final. Existen diferentes tipos de textos, cada uno con sus características y su finalidad propia. Por ejemplo, los textos narrativos, expositivos, instructivos, argumentativos, descriptivos. ¿Os suena alguno? Fijaros en este ejemplo, chicos. Como veis, tenemos 3 párrafos distintos separados por un punto y aparte cada uno. Cada párrafo está formado por oraciones separadas por un punto y seguido. El final del texto se señala con un punto y final, y el conjunto de todos estos párrafos es el texto. ¿A qué está chupado? Muy bien. Les dije que vamos a lo básico. Siempre que analizamos la comunicación, la sesión anterior tenía que ver con argumentación, tenía que ver con lenguaje verbal, no verbal, tenía que ver con expresiones, pero hoy esta sesión va encaminada en lo escrito. Siempre tenemos que enfocarnos y tener la mirada clara en cómo verdaderamente transmitimos las ideas. Recuerden que del emisor al receptor, ese canal o ese mensaje, en nuestro caso de esta sesión de hoy, tiene que ver con elementos escritos. Va el último video, muy corto, muy corto. Vamos a verlo. Un texto es una secuencia de palabras escritas que construyen globalmente un sentido. Puede tener distintas extensiones, pero siempre recurre a más de una oración tratando sobre un tema determinado. Estos se pueden clasificar según distintos criterios. Uno de ellos es dependiendo de la forma del mensaje. Por ejemplo, cuando le contamos a algún amigo algo que nos sucedió, estamos haciendo una narración. Si le decimos cómo es un objeto, hacemos una descripción. Y si le estamos discutiendo y mostramos nuestras ideas fundamentadas para defender nuestra postura, estamos argumentando. Por lo tanto, podemos decir que dentro de este criterio existen textos narrativos, descriptivos, argumentativos, pero también dialogados y expositivos. La narración es aquella en donde se cuentan hechos que se suceden en el tiempo. Esta la podríamos encontrar, por ejemplo, en una leyenda.
En la descripción se muestran las características de seres, objetos, entidades o fenómenos. Como ejemplo tenemos el siguiente, en donde se describe cómo es una biblioteca. El diálogo es aquel intercambio de información entre dos o más interlocutores, es decir, aquellos que participan en el proceso de comunicación. Un ejemplo de esto sería el siguiente fragmento del cuento El Principito, en donde se muestra una conversación entre el zorro y el protagonista. En la exposición se desarrolla o explica un tema determinado. Esta puede ser oral o escrita. Tenemos como ejemplo el siguiente texto, que nos habla sobre cómo podemos evitar el dengue. Y en la argumentación se defienden razonadamente las opiniones propias y se emiten juicios críticos sobre las ideas ajenas. Esto quiere decir que fundamentas tus ideas con base a hechos verificables. Un ejemplo. Bueno, estamos intentando, trabajando en esta sesión de hoy por establecer las bases, solamente son bases para una mejor comunicación. Yo quiero iniciar nuestra conferencia de hoy haciendo una pregunta, ¿listo? Para los participantes en esta sesión del día de hoy. ¿Ustedes desean mejorar la forma como se comunican? ¿Tienen una intención de mejorar la comunicación? No sé, tal vez John o Karin o Sandra me pueden contestar. ¿Están aquí conmigo o no? Me contestan, por favor, si están escuchando, si no hay audio. Bueno, entonces sigo. Recuerden que ustedes postulan si es una exposición simple o si podemos interactuar. La idea de una sesión de este tipo es interactuar, lograr una participación activa de ustedes como participantes y dejar una ganancia en realidad. Entonces, avanzo con mi exposición de hoy. La comunicación escrita, recuerden que ha cambiado a través del tiempo. Antes, la persona que tenía mejor tipo de letra o más rapidez para escribir o redactar era la que tenía una mejor comunicación en lo escrito, pero hoy en día, a través de la tecnología y de los avances, tenemos que tener un desarrollo mental y unas habilidades para poder mejorar esa comunicación escrita. Puntualmente, la comunicación debe ser efectiva, debe ser eficaz. Para ello, bien sea que sea oral o escrita, es necesario ser claros, ser concisos, siempre hablar de la forma correcta, sin balbuceos. Recordar que se pueden asociar, acompañar la comunicación. En este caso, por eso traje los videos y por eso comparto estas imágenes para que ustedes no solamente escuchen o lean, sino que en su mente se construya un mensaje de forma un poquito más amplia. La cortesía, de forma respetuosa, la interacción. Ser concretos es lograr enlazar herramientas para llegar al punto, ser completos, consultar. Bueno, la comunicación en lo escrito, siempre, como les mostré en los videos, están los textos que están conformados por párrafos. Entonces, ahí en el material de formación se habla de las tipologías. Recuerden que las tipologías son
son símbolos y esos símbolos nos permiten desarrollar una comunicación más estructurada. Hay narraciones, como vieron en el video, cuentos, microcuentos, novelas, mitos, parábolas, aún en la Biblia. Hay argumentos, cartas a un director, columnas de opinión, ensayos, críticas, reseñas, y hay esas tipologías, esos textos expositivos, artículos, infografías, investigaciones, textos científicos y textos divulgativos. Hay una forma de difusión masiva que son los afiches, que son las noticias y que son los reportajes. Puntualmente, en la parte expositiva, es muy importante que ustedes desarrollen sus habilidades. Recuerden, en el SENA formamos para el trabajo y en el trabajo ustedes van a tener que argumentar, van a tener que defender, van a tener que luchar con competencia, van a ganar clientes, van a mantener su lugar en una organización y para eso es necesario que ustedes tengan una excelente comunicación, tanto en la dicción, es decir, cómo hablan, cómo construyen sus palabras y sus ideas, como también cómo mejoran su redacción, cómo mejoran sus herramientas comunicativas a nivel escrito. Entonces, puntualmente, en esos textos expositivos, recuerden que hay artículos, ¿sí? Hay infografías, investigaciones, textos científicos y textos divulgativos. En los artículos clave se pretende explicar, definir, describir. En la infografía, en el SENA estamos trabajando mucho porque ustedes construyan infografías, siempre informar, exponer, describir. Ya las investigaciones son procesos interesantes para las empresas, para los emprendimientos, donde uno lo que quiere es explicar, describir, informar y presentar una información de valor. Los textos científicos buscan describir, explicar e informar, y los textos divulgativos, difundir, que la gente de forma muy fácil, muy rápida, puedan apropiarse de un conocimiento o de una información, incluso enseñarle a alguien que está muy fuera de contexto. Vuelvo. Ustedes van a tener que competir en su entorno laboral con personas que tienen mucha verba, mucha capacidad para hablar. Yo les quiero exponer un ejemplo. Ayer estaba buscando un apartamento para un familiar que quiere comprar un apartamento. Y entonces estaba un joven, el vendedor, y hablaba, en momentos se desenfocaba, en momentos saturaba, pero él lo que quería era ganarse su comisión por vender el apartamento. Ustedes, en su desempeño laboral, claro, con su forma de hablar, con sus capacidades, van a buscar algo, o sea, no se habla porque sí, no es una pérdida de tiempo en el diálogo, sino siempre hay que tener una visión. Y esa visión es lo que ustedes, a través de esta área transversal, van a desarrollar. ¿Cómo reconozco las relaciones? Cuando usted empieza a mirar su entorno, usted tiene que relacionar un conocimiento con una condición, con una oportunidad, de una forma que usted tenga la capacidad de organizar ideas con coherencia. Esas relaciones pueden variar dependiendo de cómo se desarrolla un tema. Entonces, ustedes puntualmente están en un entorno que cada día está más invadido por la inteligencia artificial, está cada vez más invadido por la globalización, es decir, que ustedes van a competir o van a relacionarse con personas de otros países que tienen herramientas mucho más avanzadas. De allí que ustedes tienen que tener una capacidad de relacionar temas, ideas, capacidades. ¿Para qué? Para salir adelante en todo entorno. Aquí viene una palabra muy interesante: cohesión y coherencia. ¿Listo? Cuando yo escribo, al escribir en ocasiones pierdo el rumbo.
De allí que el texto procura mantener siempre el tema. Por más que esté explicando algo, yo trato de hablarles mi tema, pero no me salgo de por qué ustedes tienen que mejorar sus capacidades comunicativas, por qué la comunicación es tan importante. El tema siempre está ahí. No le resten importancia a la comunicación, no le resten importancia a la comunicación. Siempre estoy ahí con ese tema en mi exposición, pero ustedes tal vez dicen, yo quiero es practicar lenguaje de programación, yo quiero es que me digan cuál es la última tecnología, si Python me está dando un nuevo lenguaje, un nuevo atajo. Bueno, pero escúcheme con atención. Es necesaria la cohesión y la coherencia. Si no tengo las herramientas de la comunicación, si no utilizo el verbo en el lugar correcto, si no tengo los conectores, si no estructuro bien un texto, un párrafo, tal vez el lector, tal vez la persona que es el cliente, que es la gran oportunidad laboral, la voy a dejar perder. Textos literarios, narrativo, lírico, dramático, no literarios, informativo, instructivo, normativo. Yo creería que el caso de ustedes, lo que más van a trabajar son textos no literarios. Cuando estaba en la universidad estudiando, había un profesor que era ya un abuelito, y entonces él calificaba por peso. Es decir, no que yo sintetizara, no que yo realizara una infografía, algo muy fácil de entender, sino que pesara. De 20 páginas para arriba, de 30 páginas para arriba. Para él era muy interesante. Entonces, un amigo buscó una poesía y la incluyó ahí, y el profesor nunca le habló de la poesía. Quiere decir que no le importaba el contenido, sino le importaba la cantidad. No es solo narración, no, ustedes van a desarrollar textos no literarios, información veraz, instrucciones claras, las normas bien explicadas para que ustedes en su entorno o en su desarrollo laboral sean exitosos. ¿Tipos de párrafos? Narrativos, descriptivos, argumentativos. Ustedes van a tener que usar el que más le corresponde. En la evidencia anterior se le pedía que usted usara, ¿sí?, un tipo de texto. ¿Qué texto? Podría ser argumentativo, un texto donde usted miraba un tema importante en su entorno laboral y lo desarrollaba. Ese texto, ese párrafo, luego lo iba a exponer en su video. Pero si usted no entendió el tema adecuadamente, pues salieron con unos temas que no tenían nada que ver con el trabajo y no tenían nada que ver con un problema. Entonces vengo aquí. Ustedes deben leer muy bien lo que se solicita. Para el desarrollo de estas evidencias, son 2 evidencias, son 4 temas que están en plataforma, ahí en el material de formación, y ustedes debían dedicar un tiempo porque están teniendo la provisión, se están dotando de herramientas comunicativas para ser exitosos en su trabajo. Entonces, el día de hoy, vuelvo aquí a mí, estoy como exponiendo un poco el tema relacionando, ¿sí? Ahí está en plataforma el material y ahí están los contenidos. La semiótica, la semiología, los signos, conectores lógicos, diagramas, mapas gráficos, lo que es la interpretación de discursos audiovisuales, de lo que yo leo, el uso de las preposiciones, técnicas para registrar información de forma eficiente. Bueno, eso es lo que está en plataforma. Y el último material que tiene que ver con nuestra área de comunicación se llama comunicación oral y escrita escribiendo. Entonces, este es el contenido, la producción de textos, porque ustedes deben producir textos con las características adecuadas, el tipo de texto, un mediano análisis literario,
cómo se usan los signos de puntuación, los tipos o el concepto de párrafo, técnicas de redacción, el manejo de las normas APA es importantísimo, la comunicación digital actual, ¿sí? Cómo las aplicaciones de inteligencia artificial están haciendo un daño a los estudiantes, pero lo que más me gusta es que nunca una aplicación de inteligencia artificial, ni de redacción, ni de colaboración, va a superar lo que es lo espontáneo de un ser humano. Así que nosotros leemos y notamos que ustedes están unas ayuditas que no deberían usar porque están en formación. Y finalmente, netiqueta, cómo yo escribo con ética, con los protocolos adecuados. Entonces, voy a entrar puntualmente a la evidencia que ustedes van a desarrollar. Esta es la segunda evidencia. Informe creación de contenidos comunicativos. Aquí está el instrumento de evaluación. Recuerden que no califica el instructor porque esté de mal genio, porque perdió Colombia, ganó Colombia, sino que tenemos un instrumento de evaluación. Con ese instrumento analizamos si ustedes leyeron o no leyeron y si están cumpliendo o no están cumpliendo. Entonces, primero, 10%. Elabora un informe donde da cuenta de los elementos y procesos propios de una situación problema elegida, la que eligieron en la evidencia anterior. 10% más. La situación problema elegida se enmarca en la profesión que usted va a desempeñar, ¿sí? Tercero, 30% completa con selecciona el tipo de texto, científico, técnico o narrativo. 30%, usted desarrolla un informe, un escrito, con su portada, con una estructura adecuada. El informe cumple con la estructura definida para la entrega. Encabezado, palabras clave, introducción, desarrollo, conclusiones y bibliografía. Si cumple con todo esto hasta aquí, tiene el 60%. Es decir, le falta un poquitico para aprobar. Con este 10% aprueba. El desarrollo del informe es clara la postura del autor frente a la problemática. Entonces, usted va a elegir el tema o va a desempolvar el tema que expuso en el video y va a poner una postura suya. En mi opinión, de acuerdo a mi experiencia, entonces con esto ya tiene el 70%. Que voy a revisar que usted emplea la norma ZAPA, es decir, no llena su informe de colores y de espacios, de corte y pegue, sino que usted hizo de acuerdo a la norma ZAPA, sintetizó y lo hizo de una forma adecuada. 10%. Usa adecuadamente conectores. El texto tiene la cohesión, la coherencia, el léxico adecuado y usa adecuadamente los signos de puntuación. Sigue los lineamientos para entregar el documento, 5%, entregan el tiempo adecuado, 5%. Por eso les digo que si por alguna razón ustedes no pueden presentarlo en el tiempo justo, yo les doy más tiempo para que lo presenten. Seguimos adelante. Según la guía de aprendizaje, recuerden que ustedes y yo nos regimos por la guía de aprendizaje. Ella nos dice, bueno, es importante leer los materiales de formación para realizar este informe. Entonces voy con después del primer párrafo. A continuación se describe la secuencia de acciones que deben tener presentes para realizar esta actividad. ¿Listo? Retome la situación problema que eligió para el desarrollo de la actividad 1, el video, la comunicación como expresión humana. Entonces, clave, no van a inventarse en un tema en este informe, van a retomar el tema de su video. Si usted no ha presentado el video, yo no le puedo calificar esta evidencia. Usted me presenta la evidencia. Profe, yo voy a hablar sobre la mala o la falta de comunicación con mis compañeros de trabajo. Ah, muy bien. Entonces,
Yo abro la evidencia que usted presentó, el video, verifico, pero si este no habló de eso, este habló fue de la falta de comunicación en la casa. Entonces, no les puedo calificar. Usted tiene que hablar el mismo problema que propuso en el video, lo va a exponer aquí en su informe. Si no ha hecho el video, no le puedo calificar el informe. ¿Listo? Muy claramente lo voy diciendo. Realice un ejercicio investigativo que le permita profundizar en el estudio de la situación problema que usted eligió. Si eligió la falta de comunicación en los hogares, entonces busca unos cuantos artículos de algún psicólogo, de algún orientador que dice, este problema de la falta de comunicación, un parrafito, ¿listo? Se relaciona con el problema que yo expuse en el video. Listo, ahí está haciéndolo. ¿Listo? Elabore un informe donde da cuenta de los elementos propios de la situación problemática. ¿Listo? Va a explicar un poquito teórico cómo es esa problemática. ¿Listo? Usted va a hacer un documento, un informe con su encabezado, su portada, palabras claves, por lo menos 5, una introducción pequeñita y el desarrollo. Tiene que ver con el tema que usted expuso en su video. Va a colocar unas conclusiones, una o dos, donde presente, después de la investigación, qué concluye. Y una bibliografía, una o dos, lo que quiera. Entonces, ¿qué va a entregar? ¿Cuál es el producto a entregar aquí? Únicamente un documento en PDF. ¿Listo? ¿Cuántas páginas? 3 paginitas máximo. Letra Arial, tamaño 11 y espacio sencillo. Le estoy dando unas instrucciones. Si fuera su jefe, me gustaría que usted siguiera las instrucciones. Yo estaría feliz con usted. Entonces, eso se traduce en calificación. ¿Listo? Y recuerde que no puedo calificar en el correo, solamente se califica a través de plataforma. Entonces llego al momento esperado, donde quiero escucharlos. ¿Tienen alguna pregunta o alguna inquietud? Estimados aprendices, ¿tienen alguna pregunta o alguna inquietud? Doctor, buenos días. Buenos días. O sea, básicamente la evidencia es tomar lo que hicimos en el video expositivo, ¿cierto? Sí. Indagar en otras fuentes acerca del mismo problema o la misma falta de comunicación Sí, y plasmarlo en un documento. exacto. Hacer un informe es simplemente, su informe va a reforzar la información del problema que ustedes expusieron en el video. Ok, ¿Listo? Es una evidencia sencilla, pero requiere coordinación con la anterior. Ya, ok, perfecto. muy bien. Queridos aprendices, siempre es un gusto tener este espacio para interactuar con ustedes. Siempre es un gusto encontrarnos, escuchar sus inquietudes, escuchar sus aportes y motivarlos a seguir adelante en su formación. Les doy gracias por su participación. ¿Algún apunte, alguna pregunta? Bienvenida. Si no, pues entonces les invito para que abandonen la sala. Muchas gracias, buen día. Muy bien. Estimado John, con mucho gusto y espero que puedan completar sus evidencias de forma adecuada.
Voy a presentar unos videos para reforzar el tema. Si algún aprendiz dedica el tiempo, es para fortalecer la temática. Cada vez que alguien escribe un libro, lo primero en lo que tiene que pararse es en que se entienda lo que se ha escrito. De nada sirve tener una buena historia si no eres capaz de que el lector la entienda. El libro, el poema o el discurso en general tienen que tener sentido completo. De lo contrario, lo que estás leyendo es tan solo un grupo de palabras o frases. ¡Qué lío! No te preocupes. Hay algunos conceptos que te ayudarán a que tus textos puedan comprenderse. Uno de ellos es la coherencia. Es la propiedad de los textos que permite encontrar la unidad de sentido. En un texto es probable que haya una idea principal. De ella pueden salir otras ideas secundarias, pero siempre deben relacionarse entre ellas de manera coherente. Por ejemplo, mira este texto. A primera hora tuvimos examen de lengua. Nunca supe por qué mis padres se compraron ese coche. Qué raro, parece que falta algo. Lo que falta es coherencia. Para escribir un texto coherente, las ideas deben estar conectadas entre sí. Además, debe poseer una estructura clara y, por supuesto, una unidad temática. De lo contrario, el lector no se va a enterar de nada de lo que escribas y si lo hace, será con muchas dificultades. Un texto es coherente cuando sigue el desarrollo del tema principal, cuando las ideas se presentan ordenadas y no se repiten, y cuando estas mismas ideas tienen sentido y no son contradictorias. Mira el texto anterior escrito con algunos pequeños ajustes. A primera hora tuvimos examen de lengua. Llegué tarde porque mis padres tuvieron que venir en el coche viejo. El nuevo se ha vuelto a estropear. Nunca supe por qué se lo compraron. Como ves, la información es similar, pero las ideas están relacionadas entre sí y hay un tema principal, en este caso, que el coche nuevo se avería. Es un texto coherente. Próxima parada, la cohesión. La cohesión es el mecanismo que permite conectar las ideas de un texto. Estos mecanismos hacen que el lector pueda seguir el hilo del tema principal sin perderse y que todo el texto esté unido en su totalidad. Pon atención al siguiente texto. Era la hora del recreo. En el recreo, María tenía hambre. María se había olvidado el bocadillo en casa. María creía que se iba a quedar sin almorzar. La mejor amiga de María es Sara. Sara dio a María la mitad del bocadillo de Sara. El texto tiene coherencia, pero hay algo que falla. Cada enunciado tiene sentido, pero no están conectados, y el texto está lleno de repeticiones. Seguro que ya sabes lo que falla en él: la cohesión. Hay varios consejos que te ayudarán a dotar a tus textos de una mayor cohesión. El primero es rápido y efectivo. Evita la repetición. Puedes hacerlo utilizando sinónimos, palabras que significan lo mismo. También puedes usar los hiperónimos, palabras que engloban el significado de una más pequeña. Por ejemplo, la palabra color es el hiperónimo de, por coger uno, el amarillo. Mira este ejemplo para evitar decir dos veces lo mismo. Era la hora del recreo. En el patio, María tenía hambre. Patio y recreo son sinónimos y se utilizan para evitar la repetición y así dotar de cohesión al texto. Otro mecanismo de cohesión es el uso de las elipsis. Esto quiere decir que puedes suprimir una palabra que ya se sobreentiende. Por ejemplo, María se había olvidado el bocadillo en casa. Sara le dio la mitad a María. No creo que tengas muchas dudas sobre qué le dio Sara a María. Está claro que es la mitad del bocadillo. Por eso no es necesario escribirlo de nuevo. Otro mecanismo para cohesionar tu texto es utilizar la anáfora. La anáfora es la relación que vincula una palabra del texto con otra anterior a la que hace referencia. No hace falta estar repitiendo todo el tiempo los nombres de María o Sara. Tampoco hace falta repetir que están en el recreo.
Para realizar anáforas, puedes utilizar los pronombres personales como yo, tú, él, también los demostrativos, este, esta, los posesivos, mío, mía, los relativos, dónde, qué, y algunos adverbios, como allí o entonces. Vuelve al ejemplo anterior. María se había olvidado el bocadillo. Sara dio la mitad a María. La frase cada vez está mejor, pero puedes realizar una anáfora todavía. Prueba a sustituir a María por el pronombre personal le. María se había olvidado el bocadillo. Sara le dio la mitad. Así se emplean las anáforas. La comprensión es la misma y la cohesión en el texto aumenta. El último consejo que te permitirá que tu texto esté cohesionado es que uses conectores textuales. Los conectores son palabras o locuciones que relacionan distintas ideas entre sí. Se encargan de estructurar los enunciados y hacen que el texto esté más ordenado. Hay muchos tipos de conectores. Seguro que muchos de ellos ya los conoces. Existen conectores de orden que son los que ordenan las ideas como en primer lugar, por último, ejemplificativos si te ayudan a poner un ejemplo como así, aditivos si suman o añaden información como además, consecutivos si expresan la consecuencia de lo que acabas de decir como por lo tanto, adversativos si expresan oposición como pero, explicativos si sirven para que expliques tus ideas como o sea, o recapitulativos si te ayudan a recoger la información que ya has mencionado antes como en resumen. Si aplicas todos los mecanismos de cohesión que has visto hasta ahora, verás que el texto del principio puede transformarse en algo como esto. Era la hora del recreo. Allí, en el patio, María tenía hambre porque se había olvidado el bocadillo en casa. Creía que se iba a quedar sin almorzar. Su mejor amiga Sara le dio la mitad de su merienda. Ahora sí que es un texto coherente y cohesionado. Videolección terminada. Hoy has aprendido cómo dotar a tus textos de coherencia y cohesión. Ahora pon a prueba todo lo que has aprendido en el test que hay después. ¡Buena suerte! Bueno, qué interesante video. Recuerden que estamos simplemente profundizando en el tema. Ya la explicación del tema de hoy, de cómo presentar la evidencia ya quedó lista. Solamente les recuerdo que en la comunicación el emisor debe buscar los recursos para que su mensaje, su código, a través del canal lleguen adecuadamente al receptor. Por eso cuando inicié esta sesión tenía la cámara encendida, pero como sé que la conectividad en ocasiones no es tan buena, entonces decidí que mi canal tenía que estar despejadito, por eso cerré la cámara y solamente seguí con mi narración y con mi exposición de las imágenes. La idea es que el receptor tenga claro el mensaje. La idea es que el receptor me pueda exponer sus ideas y yo también le pueda entender y a partir de ello construir. Yo los invito para que miren este último video. Es un poquito más complejo, pero muy interesante. Cuando hablamos de escritura, hablamos de tejer ideas, de relacionar ideas entre ellas, de tomar una idea y establecer una relación de esa idea con otra idea. María Teresa Serafini habla en su libro Cómo escribir, voy a dejar por acá, que es un libro de consulta que yo siempre uso. Dice que uno tiene que relacionar ideas y establecer unas relaciones directas entre dos ideas para así poder escribir un texto. En este video voy a hablar acerca de algunos tipos de relaciones de ideas. Hablemos del primero, la relación de analogía. ¿Qué significa esto? Que yo establezco una idea y luego busco otra idea con la cual pueda comparar la idea principal. Eso me sirve para comenzar un texto. Por ejemplo, entonces yo escribo la idea principal de un párrafo, que es la siguiente. La educación tradicional es similar a lo que hacían las fábricas en el siglo XIX. Hay una idea puntual. Tengo un elemento que es la educación tradicional, otro elemento que es la fábrica del siglo XIX. Con esa idea principal, donde hago una comparación, una analogía, desarrollo la idea. Digo, pues, ¿por qué? ¿En qué se parece una cosa con la otra?
Esa es una forma de relacionar. Número 2, contrarios o los opuestos. Esta idea entonces, o mejor, este tipo de relación lo que hace es presentar una idea a, digamos, con un elemento A y luego establecer lo contrario a esa idea con un elemento B. En la mitad se suele utilizar un conector adversativo. Pueden buscar en la red conectores adversativos, van a encontrar palabras como pero, no obstante, que son las que se me notifica a la cabeza. Entonces uno puede decir, construir una idea principal diciendo algo así como la educación del siglo XXI ha avanzado, no obstante, hay profesores que siguen trabajando como si estuvieran en el siglo XIX. Hay dos elementos ahí y hay una relación de adversidad entre ellos, porque la segunda idea es contraria a la primera idea. Entonces hay una relación de adversidad. Relación número 3, causa. Uno puede establecer una idea mencionando qué generó esa idea o cuál fue la causa como tal, lo que pasó antes que generó esa idea. Uno puede decir, por ejemplo, que los estudiantes no tienen habilidades comunicativas, dado que en la educación básica o en la educación básica media no desarrollaron la habilidad de escribir. Entonces, ahí está una relación de causa. Como no escribieron o como no aprendieron a escribir cuando estaban en el colegio, ahora no saben escribir en la universidad, no se saben comunicar de manera adecuada. Una idea es causa, perdón, la segunda idea entonces es causa de la primera, genera la primera idea, es la raíz de la primera idea. Entonces, cuando uno se va a sentar a escribir y quiere establecer eso, entonces quiere establecer una relación de causa, lo que hace es escribir lo que quiere decir y buscar la causa para eso. Relación número 4 es la contraria a la anterior. Si la anterior es la causa, esta es consecuencia. Entonces, ¿cuáles son las consecuencias de mi idea principal? Sigamos con el ejemplo. Los estudiantes no saben comunicarse de manera escrita. ¿Cuál va a ser la consecuencia? ¿Qué va a pasar entonces? Pues que ellos van a tener muchas dificultades a la hora de evidenciar sus aprendizajes por medio de la escritura. Entonces, la segunda idea es consecuencia de la idea inicial, de la primera idea. Esto es muy útil para la idea principal de un párrafo. Yo escribo esa idea y a partir de eso desarrollo un párrafo. Explico, amplío la información. Bien, quería entonces contarles a ustedes estas relaciones que se pueden dar entre ideas. Hemos hablado aquí de la idea de la relación de analogía, hemos hablado aquí de la relación de contraste, hemos hablado de la relación de causa y hemos hablado de la relación de consecuencia. 4 tipos de relaciones que se pueden establecer a la hora de escribir un texto. Aquí abajo en el cajón de comentarios ustedes pueden Muy bien, este tema muy interesante. Todos tenemos esas dudas, todos tenemos esas falencias, pero muy interesante. Ser coherentes, construir es algo muy, muy valioso. Les recuerdo que escribir ha evolucionado muchísimo, mucho, una evolución evidente de la escritura, tanto a nivel análogo, es decir, manual, como a nivel de lo digital. Entonces, esta evidencia informa y creación de contenidos comunicativos. Recuerden que según el cronograma va hasta el 30 de junio. Por favor, desarrollenla. Si tienen alguna duda, alguna inquietud, con mucho gusto, estaré en el foro de dudas e inquietudes para guiarlos, para acompañarlos. Y la meta es que ustedes sigan avanzando, sigan avanzando. Voy a dejarles el último video. Es un video corto, pero también muy interesante.
Hello, Moto. Hablantes, soy Alberto Bustos. Nunca se había escrito tanto como se escribe hoy y nunca había habido tantos ojos que estuvieran pendientes de lo que escribimos. Vivimos en una sociedad en la que es imposible salir adelante sin escribir. Unos escriben informes, otros escriben artículos, otros en las redes sociales, otros escriben mensajes en los móviles. Pero el caso es que todo el mundo está escribiendo a todas horas. Es algo que nunca había pasado en la historia de la humanidad. Yo te voy a dar 5 consejos que te van a servir para subir un escalón automáticamente en la calidad y en la efectividad de tu redacción. Vamos con ellos. 1. Sé breve. Si puedes expresarlo en 3 párrafos, no lo estires hasta llegar a 5. Si puedes despacharlo en 2 oraciones, no te empeñes en que sean 4. Si basta con una palabra, no me obligues a leer 2. Y si puedes embutirlo en palabras breves, concisas, pues no empieces a rebuscar las más largas y complicadas que hay en el diccionario. La atención del lector es el bien más preciado y escaso que existe. No te lo vamos a regalar para que tú te dediques a divagar. Si tu texto se alarga, pódalo. Si tus párrafos se estiran como el chicle, córtalos. Si a tus oraciones no se les ve el final, pártelas. Y si acumulas palabras de 7 leguas, cámbialas por sinónimos breves y certeros. Mira, por ejemplo, si puedes decir hoy, evita contemporáneamente. Si basta con influir, manda a paseo a influenciar. Si quieres decir el mal tiempo, que no se te ocurra poner las inclemencias de la climatología. Que tus palabras, que tus escritos estén cargados de significado, que sean como una sandía de esas que pesan, de las que son dulces y jugosas cuando las abrimos. Lo que no conviene es que tus escritos sean como paja. La paja tiene mucho aire y poca sustancia. La paja para las cabras, no la queremos. El único peligro que hay que evitar aquí es el estilo telegráfico. Pero puestos a pasarse, más vale que sea por el lado de la brevedad que por el de la verborrea. 2. Sé sencillo. Nada de estructuras retorcidas, nada de giros rebuscados. Hay que evitar las palabras rimbombantes. Vamos a buscar siempre el vocabulario que es de uso común, pero sin caer tampoco en lo vulgar. Las palabras que podría entender una persona de cultura media sin necesidad de acudir al diccionario. El poeta Antonio Machado, el grandísimo Antonio Machado, lo tenía claro. Mira, Antonio Machado decía lo siguiente: los eventos consuetudinarios que acontecen en la rúa, si esto lo queremos expresar en buen español y con buen estilo, se convierte en lo que pasa en la calle. Eso lo tiene en una obra muy recomendable que es El Juan de Mairena. Bueno, y sobre todo, una cosa fundamental, muy importante: si no sabes lo que significa una palabra, si no sabes lo que significa una expresión, no la digas. Ve antes a buscarla al diccionario y te evitarás soltar alguna que otra tontería. Por cierto, una pista: las expresiones que suenan muy importantes suelen ser incorrectas. La mayoría de las veces te impresionan porque no son de uso general. Y no son de uso general porque no se deben usar. Pero cuando se escribe con sencillez y naturalidad, que es a lo que vamos, es lo que tenemos que buscar, ahí sí que es difícil meter la pata. Fíjate. Es más, llegado el caso de que metamos la pata, hasta los errores van a ser más disculpables. 3. Sé claro. Si no se entiende, no sirve. La claridad se consigue con el orden. No se consigue amontonando palabras, amontonando oraciones, amontonando ahí todo lo que se nos va viniendo a la cabeza. Primero hay que poner una idea, después otra. Y cuando haya terminado esa, entonces viene la siguiente. Tú asegúrate de que mientras las colocas así, bien colocaditas, además de que la primera sea la más importante. ¿Imaginas tener un apartamento cerca al mar que te genere ingresos? Un ejemplo de lo que quiero decir. Fíjate en esta oración. Es un líder que incluso en los momentos más críticos, cuando todos le abandonaban, supo por encima de todo creer en sus ideales. Esto tiene
ideas anidadas. Es una oración compleja, con muchas nociones incrustadas unas dentro de otras. Lo que hay que hacer aquí es romper esto, romper esta oración. Hay que sacar esas ideas de ahí, hay que liberarlas. Vamos a ponerlas sueltas, una detrás de otra y bien ordenaditas. Y vas a ver cómo se entiende todo mucho mejor. La oración anterior se convierte en lo siguiente. Es un líder que supo creer en sus ideales por encima de todo. Punto. Lo hizo incluso en los momentos más críticos, coma, cuando todos le abandonaban. Bueno, esto es un avance, pero además la claridad se consigue seleccionando un vocabulario que se entienda con facilidad. Esto es algo de lo que acabamos de hablar. Otro ejemplo, te voy a poner otro ejemplo. Yo podría utilizar en este vídeo el adjetivo abstruso, abstruso, que suena fantástico, fíjate, abstruso, se me llena la boca de abstruso. ¿Pero de qué me sirve? ¿De qué me sirve usar esa palabra si quienes me están viendo no se van a enterar de que eso significa difícil de entender? Y luego también es fundamental, para ser claros, saber utilizar sabiamente los signos de puntuación. No es lo mismo vamos a comer, niños, que esto otro. Vamos a comer, niños. Bueno, bromas aparte. Aquí la coma lo cambia todo. La claridad también se consigue leyéndole nuestro texto a alguien para comprobar si se entiende o si necesitamos mejorar. Tú fíjate lo que da de sí la claridad. Es que es básica, la claridad es fundamental en cualquier escrito. 4. Cuarto consejo, sé preciso. Y para esto lo primero es que tú tengas claro qué es lo que quieres decir. No podrás afinar mucho en la redacción si el texto se cae por la base, que es el contenido, las ideas que queremos expresar. Una vez que tengamos esto solucionado, que lo tengamos bien fijado, es cuando podemos empezar a plantearnos unas cuantas claves que te doy. Primera clave, que todas tus oraciones admitan una interpretación y solamente una interpretación. De lo contrario, es que algo ha fallado. Mira esta oración. La primera ministra afirmó que no dimitiría, como le pedían muchos miembros de su partido. Sí, muy bien. ¿Pero qué es lo que le pedían los miembros del partido? ¿Que dimitiera o que afirmara que no pensaba dimitir? Esta oración te la dejo para que tú la repases y busques ahí una forma más acertada de expresar lo uno y lo otro. Segunda clave, la segunda de nuestras claves, que todas las palabras signifiquen lo que tú crees que significan. Y ahí tu amigo es el diccionario. Busca todas las palabras que te hagan dudar, pero también unas cuantas de las que tienes claras, que ahí es precisamente donde se suelen esconder los errores. Otra clave más, la tercera, utiliza un vocabulario específico. Lo que tenemos que intentar siempre es escribir sobre petunias, no sobre flores. Construir viviendas, no conformarnos con hacer viviendas. Que los cuervos graznen. En tus textos los cuervos van a graznar. No nos vamos a conformar con que griten o con que chillen. Y 5, quinto consejo, revisa. Revisa, revisa, revisa. No des nunca un texto por terminado sin releerlo antes. Me da igual que sea un tuit, un correo electrónico, un artículo para un blog o tu tesis doctoral. Antes de enviarlo, hay que repasarlo. Tú lo tienes que releer. Está claro que tú tienes que releer tus textos, pero tampoco te olvides de que 4 ojos ven más que 2. Muchas veces va a ser imprescindible la opinión de otra persona. Y cuanto más criterio tenga esa persona, más valdrá esa opinión. Bueno, podría pasarme aquí toda la tarde dando consejos, pero te aseguro que si aplicas estos 5, la diferencia se va a notar inmediatamente. Suscríbete a este canal para seguir aprendiendo. Muy bien, espero que con este último video que les presenté tengan algo en mente. ¿Es posible mejorar la comunicación? Claro que sí, claro que sí. Yo deseo mejorar la comunicación, tanto la escrita como la oral. Y deseo que ustedes, aprendices queridos, también lo hagan. Recuerden que hay un material ahí dispuesto en plataforma muy bueno para que ustedes crezcan, para que ustedes mejoren y para que queden satisfechos. No hay nada más gratificante que entender un tema, que lograr producir buenos textos, que cuando ustedes hagan su evidencia, tengan la certeza
voy a probar porque apliqué las técnicas, seguí los consejos que dio el instructor, incluso los videos fueron muy claros. Antes de enviar su producto, revíselo, tanto contenido como redacción, como la estructura, revíselo. En este, puntualmente, se está solicitando que ustedes empleen las normas APA. Todo documento escrito debe contemplar las normas APA. Normas de protocolo para que ustedes lleguen con claridad a sus jefes o a sus clientes. Hasta aquí llega mi exposición. Vuelvo a decirles muchas gracias por su participación, muchas gracias por su paciencia. En ocasiones las cosas no salen como las esperamos, pero me pareció que fue una sesión fluida, donde cada uno de ustedes interactuó de forma adecuada. Les digo muchas gracias. Les sugiero que aprovechen los espacios sincrónicos para interactuar con los instructores, pregúnteles, sacien su curiosidad del tema, sáquenle el máximo provecho al tema. Es lo que el SENA quiere, una interacción constructiva. Muchas gracias por llegar hasta este punto. Les deseo un resto de semana exitoso y estaré recibiendo sus aportes. Muchas gracias.